El amanecer se abrió con un disparo que desgarró el silencio del desierto. Lorenzo cayó de rodillas, la camisa empapada de sangre, mientras su hijo Diego gritó con un dolor que retumbó en el aire seco. El polvo se levantó alrededor como un sudario, y el graznido de un cuervo hizo que todo pareciera una burla cruel. La herida ardía como hierro candente y Lorenzo pensó que la muerte llegaba temprano, pero la rabia lo mantuvo en pie. Diego dijo: «Padre, no te vayas». La voz temblaba, pero su fuerza ató el alma de su padre al polvo. A lo lejos, un hombre con sombrero ancho desaparecía entre la bruma, dejando tras de sí la sombra de la traición. El desierto, inmóvil y cruel, parecía decidir quién respiraba y quién caía en su arena. Desde ese instante, Lorenzo supo que no habría paz, solo una senda de sangre y polvo marcada por el destino. El sol subió despacio, y el desierto se tiñó de oro y fuego. Lorenzo se tambaleaba, sosteniéndose apenas en la vida, mientras Diego intentaba arrastrarlo lejos del polvo. Los graznidos de los cuervos marcaban el ritmo de la tragedia, como campanas de iglesia en un funeral sin cuerpo puto. Lorenzo dijo: «No llores, hijo, el desierto no perdona a los débiles». Sus palabras eran cuchillos, pero escondían un amor desesperado. Diego, temblando, respondió: «No quiero perderte». En el horizonte, el eco de cascos aún retumbaba, recordando que la muerte seguía cabalgando. El aire ardía, el polvo se aferraba a la piel, y todo parecía observar con ojos de juicio. El desierto no era solo tierra, era verdugo. Lorenzo respiraba con dificultad, cada aliento un rugido apagado. Sus botas dejaban huellas torcidas en la arena, como un rastro de sangre invisible. Diego lo sostenía con toda su fuerza, pero era un niño contra un gigante vencido. Lorenzo dijo: «Escucha, Diego, no confíes en nadie en este pueblo». Su voz estaba rota, cargada de veneno y de miedo. El viento se levantó, levantando polvo como un muro entre ellos y la esperanza. Diego respondió: «Te llevaré a casa, lo juro». El silencio después de sus palabras fue más pesado que el sol Pucci. Los cactus parecían guardianes inmóviles, testigos mudos de la tragedia. En la distancia, el pueblo se levantaba como un espejismo de madera y polvo. Las casas parecían respirar con miedo, cada ventana un ojo vigilante. Lorenzo se detuvo, apretando los dientes, y dijo: «Ese lugar no es refugio, es la boca del lobo». Diego lo miró sin entender, sus ojos verdes llenos de esperanza infantil. Un perro ladró en algún rincón, y el eco rebotó como presagio. El aire olía a hierro y a tierra seca. Los pasos se acercaban al juicio, y el pueblo esperaba, callado, como un jurado invisible que ya había decidido su veredicto. Las campanas de la iglesia sonaron despacio, como si marcaran un entierro adelantado. Lorenzo sintió que el mundo giraba, el dolor envolviéndolo como serpiente de fuego. Diego lo sostuvo con lágrimas, diciendo: «Padre, resiste, el pueblo nos ayudará». Pero Lorenzo sabía que esas calles guardaban más cuchillos que manos amigas. Sus ojos se cerraron un instante y murmuró: «El desierto decide, hijo, no los hombres». El viento arrastró sus palabras como un susurro perdido. El silencio regresó con más fuerza, dejando al pueblo como una sombra expectante bajo el sol pinto. La luz de la mañana bañaba el pueblo con un resplandor engañoso. Lorenzo respiraba con dificultad, apoyado en Diego, mientras las miradas furtivas de los pobladores se clavaban en ellos como cuchillos. Nadie ofrecía ayuda, solo silencio. Lorenzo murmuró: «El desierto me disparó, pero el pueblo me remata con sus ojos». Diego apretó su brazo y respondió: «No mires atrás, padre, solo sigue». El aire olía a madera reseca y a miedo contenido. Desde un porche, un hombre escupió al suelo sin apartar la vista, y ese gesto pesó más que 1000 palabras. El pueblo no era refugio, era un tribunal de almas cobardes. En la cantina, el aire estaba denso de humo y sospecha. Los ojos siguieron a Lorenzo mientras entraba tambaleante con Diego. El murmullo se apagó, y solo quedó el chirrido de las maderas bajo sus botas. Una mujer de cabellos oscuros, Lucía, se adelantó con un gesto de preocupación. Ella dijo:
Siéntalo aquí, rápido. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. Lorenzo la miró, y un destello de confianza nació en medio de la desconfianza. Afuera, el sol golpeaba sin piedad, recordando que la violencia nunca estaba lejos. Lucía colocó un paño sobre la herida de Lorenzo mientras Diego apretaba los labios para contener el llanto. Ella dijo: «Esto no lo detendrá mucho tiempo». Lorenzo respondió con voz ronca: «No busco tiempo, busco justicia». El silencio pesó sobre ellos, roto solo por el chasquido de vasos en la barra. Un hombre con sombrero bajo observaba desde la esquina, su mirada oculta como un cuchillo en la oscuridad. Diego se giró, sus ojos verdes llenos de sospecha, y preguntó: «¿Quién es ese?». Nadie contestó. El peligro ya estaba sentado a la mesa con ellos. El murmullo regresó como un río oculto. Los hombres de la cantina hablaban en susurros, y cada palabra parecía un veredicto. Lorenzo se incorporó con esfuerzo y dijo: «Que sepan todos que no caí por cobardía». Lucía intentó detenerlo, pero su mirada ardía de orgullo y rabia. Diego se aferró a su chaqueta, diciendo: «Por favor, no hables más». En la esquina, el hombre del sombrero sonrió apenas, como quien espera que la presa se desgaste sola. Afuera, el sol caía a plomo, marcando las horas como un verdugo impaciente. Lucía cerró las cortinas, dejando que la penumbra llenara la sala. Con voz baja dijo: «Aquí no hay justicia, solo traiciones». Lorenzo la miró fijo y contestó: «Entonces habrá sangre». Diego apretó los puños, incapaz de aceptar el destino escrito. Desde la calle llegaron risas ásperas, el sonido de botas acercándose. El pueblo entero parecía contener la respiración. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la cantina y un golpe seco resonó en la madera. El silencio se volvió insoportable, como antes de una tormenta. El silencio se quebró cuando la puerta de la cantina se abrió con un golpe seco. 3 hombres armados entraron, sus botas marcando cada paso con eco de amenaza. Lorenzo apretó la mandíbula, sudor mezclado con sangre en su rostro. Diego se encogió detrás de él, pero sus ojos brillaban de furia. El más alto de los forasteros dijo: «El patrón sabe que sigues vivo y no le gusta». Lucía dio un paso adelante, temblorosa, y contestó: «Este hombre no está solo». Las risas de los intrusos llenaron la sala, frías y crueles. El aire se volvió espeso como humo, cargado de muerte inminente. El hombre del sombrero oscuro se quitó lentamente los guantes, revelando manos curtidas por el polvo y la violencia. Miró a Lorenzo y dijo: «Deberías haber muerto en el amanecer». Lorenzo respondió con voz firme: «El desierto decidió otra cosa». Diego dio un paso adelante, pero Lucía lo contuvo, susurrando: «No les des lo que quieren». Las miradas se cruzaron como cuchillos, y la cantina se volvió un campo de batalla invisible. Cada respiración era un desafío, cada silencio una amenaza. Afuera, el viento soplaba, levantando polvo como si preparara un entierro. El más joven de los forasteros se adelantó, sus ojos azules llenos de desprecio. Apuntó con su revólver a Diego y dijo: «Un cachorro inútil no debería estorbar». Lorenzo se irguió con dolor gritando: «A él no lo toques». El arma brilló bajo la luz tenue, y el corazón de Lucía golpeaba como tambor. Ella se colocó frente al niño, desafiando la amenaza. Diego susurró: «No tengo miedo», aunque sus manos temblaban. La tensión se volvió insoportable, como si el tiempo se hubiera detenido en el filo de un cuchillo. Un disparo rompió la calma, pero fue al techo, lanzado por el líder para cortar la tensión. La madera crujió, y polvo cayó sobre las cabezas. El hombre sonrió y dijo: «No hoy. El patrón quiere verte arrastrarte primero». Lorenzo escupió sangre y contestó: «Dile que me encontrará de pie». Los forasteros rieron, dando media vuelta hacia la salida, pero dejaron en el aire una amenaza más pesada que el plomo. Diego respiró hondo, su inocencia herida por la visión de hombres que jugaban con la vida como si fuera nada. Lucía se aferró al brazo de Lorenzo, temblando. Cuando los forasteros salieron, la cantina quedó sumida en un silencio sepulcral. Todos los presentes desviaron la mirada, temerosos de ser asociados con Lorenzo. Él respiró con dificultad y dijo:
Los buitres ya huelen la sangre. Diego apretó su mano y respondió, entonces no dejaremos que nos devoren. Lucía miró hacia la puerta cerrada y susurró, el pueblo entero está en juego. Afuera, los cascos de los caballos resonaron como tambores de guerra que se alejaban, pero la amenaza seguía clavada en el aire, invisible y mortal. La noche cayó sobre el pueblo con un manto de sombras inquietas. Lorenzo, aún herido, miraba por la ventana de la cantina, el reflejo de la luna iluminando su rostro cansado. Diego dormía en una silla, exhausto. Lucía rompió el silencio y dijo, el hombre al que enfrentas no es solo un forajido, es sangre de tu sangre. Lorenzo giró la cabeza, sus ojos ardiendo de incredulidad. Tonto. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz ronca. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener su peso. El patrón es tu hermano. El viento se coló por las rendijas, gélido, como si el mismo desierto celebrara la revelación. El corazón de Lorenzo golpeaba como tambor en guerra. Recordó noches de infancia, compartiendo pan y sueños con un hermano que creía perdido. Sus manos temblaban, no por el dolor físico, sino por la traición que ahora ardía más fuerte. No puede ser, murmuró. Lucía contestó, lo ocultaron todos estos años. Él construyó su poder sobre tu desaparición. Diego despertó con los ojos aún húmedos y preguntó, ¿quién es ese hombre? Lorenzo tragó saliva, su voz quebrada. El mismo que quiere verme muerto, mi propia sangre. El silencio se volvió insoportable, cargado de memorias enterradas. El eco de los cascos volvió a resonar afuera, interrumpiendo la confesión. Lorenzo se levantó con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Diego dijo, si es tu hermano, aún puedes hablar con él. Lorenzo lo miró con dureza y contestó, ese hombre murió hace 20 años. Lucía se estremeció al escuchar el tono de condena en su voz. El polvo se colaba bajo la puerta, como si el desierto intentara invadirlos. Cada paso afuera sonaba como presagio de un destino sellado. La sangre ya no era un lazo, era una cadena rota que pesaba más que el plomo. La puerta volvió a golpear, esta vez más fuerte, como si exigiera obediencia. Lorenzo tomó su revólver con la mano temblorosa, el metal frío contra su piel ardiente. Diego intentó detenerlo diciendo, no puedes pelear contra tu propia sangre. Él respondió, no peleo contra un hermano, peleo contra un fantasma que robó mi vida. Lucía retrocedió, lágrimas en los ojos, atrapada entre la verdad y el miedo. Afuera, las sombras de los hombres se movían como espectros en la noche. El pueblo contenía la respiración, sabiendo que la verdad había cambiado todo para siempre. El hombre del sombrero oscuro entró sin miedo, revelando al fin su rostro bajo la luz tenue. Sus ojos verdes eran un espejo distorsionado de los de Lorenzo. Sin. Diego jadeó, comprendiendo la verdad en silencio. El hombre sonrió con frialdad y dijo, hermano, creí que el desierto ya te había enterrado. Lorenzo apretó los dientes, la herida olvidada por la rabia. El desierto no entierra a los que aún tienen cuentas que saldar, respondió. Lucía se apartó, sabiendo que había llegado el momento en que la sangre se enfrentaría a la sangre. El destino se había desvelado, implacable. El amanecer trajo consigo un silencio espeso, como si el pueblo supiera que la sangre estaba escrita en el horizonte. Lorenzo salió de la cantina con pasos pesados, Diego siguiéndolo de cerca pegado. Lucía lo observaba desde la puerta, su rostro una mezcla de miedo y fe. El hermano, desde el otro extremo de la calle, lo esperaba erguido, rodeado de hombres armados. Lorenzo murmuró, hoy el sol será testigo de lo que el desierto nunca olvida. Diego apretó su mano, susurrando, no estás solo. Los habitantes se asomaban desde las ventanas, sus ojos ansiosos como jurados silenciosos. El viento arrastró polvo por la calle mientras los hombres del hermano se desplegaban como buitres alrededor. Lorenzo levantó la vista, su herida aún sangrando bajo la camisa. El hermano dijo con voz dura, no eres más que un recuerdo que debería quedarse enterrado.
Lorenzo contestó, soy el recuerdo que vuelve para ajustar cuentas. Diego se adelantó un paso, temblando, pero firme, sus ojos verdes reflejando valor. Lucía gritó desde atrás, no lo hagas solo. El pueblo guardó silencio, el aire cargado de expectación, cada segundo un tambor que anunciaba el juicio. Uno de los hombres del hermano levantó su revólver, apuntando a Diego. Lorenzo gritó, atrévete y el desierto reclamará tu cuerpo. El hermano levantó una mano, ordenando calma, pero sus ojos brillaban de crueldad. Diego se quedó inmóvil, la inocencia rota, pero el coraje intacto. Lucía corrió hasta colocarse frente al niño, desafiando con su cuerpo el cañón de las armas. El pueblo jadeó en silencio, como si cada alma compartiera el mismo aliento contenido. La tensión se volvió insoportable, el sol quemando como si también exigiera sangre. El hermano sonrió con desdén y dijo, siempre protegiste lo débil. Por eso el mundo quiso devorarte. Lorenzo replicó, lo que tú llamas debilidad, yo lo llamo humanidad. El silencio posterior se rompió solo con el crujido de las maderas bajo el peso de los curiosos. Diego apretó la mano de Lucía, tembloroso pero decidido a no apartar la mirada. El hermano se adelantó unos pasos, su figura recortada contra el sol como un verdugo. Cada paso acercaba el clímax inevitable, cada mirada un filo que cortaba más que las balas. El sol alcanzó el punto más alto, bañando la calle en un resplandor blanco e implacable. Lorenzo levantó su revólver con la mano temblorosa, el metal reflejando la luz como un espejo de destino. El hermano imitó el gesto, sus labios dibujando una sonrisa helada. Diego cerró los ojos un instante, murmurando, que Dios decida. Lucía contuvo la respiración, lágrimas cayendo silenciosas. El pueblo entero aguardaba, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en esa línea invisible que separaba la vida de la muerte. El duelo estaba sellado, y el desierto sería el juez final. El sol alcanzó su punto más alto, clavando cuchillos de fuego sobre la calle polvorienta. Lorenzo y su hermano se enfrentaban en silencio, como estatuas a punto de quebrarse. Diego observaba desde un costado, su respiración corta. Lucía apretaba las manos en oración muda. El viento se llevó un pedazo de silencio, levantando polvo que danzaba entre ellos como espectros. El hermano sonrió con frialdad y dijo, siempre fuiste la sombra, hoy serás polvo. Lorenzo contestó, hoy el desierto decide quién vive y quién muere. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas como plomo. El duelo había comenzado sin disparos. El aire se hizo insoportable, cada segundo, una eternidad. El hermano dio un paso al frente, su sombra corta bajo el sol, implacable. Lorenzo mantuvo el arma firme, aunque el sudor corría mezclado con sangre. Diego murmuró, padre, aguanta. Lucía contuvo un grito, sus ojos húmedos suplicando que el destino se apiadara. El hermano alzó el arma con calma, como quien cumple un ritual. Lorenzo respiró hondo, recordando noches de infancia rotas por la traición. El pueblo, oculto tras ventanas y puertas entreabiertas, guardaba silencio, como si el mundo entero esperara un solo disparo. Un trueno seco rompió el aire. El primer disparo resonó como sentencia. El polvo se levantó, ocultando por un instante las figuras. Diego gritó el nombre de su padre con desesperación. Lucía cayó de rodillas, cubriendo su boca. Lorenzo sintió el ardor de una bala rozando su hombro, pero mantuvo el arma en alto. El hermano sonrió, convencido de que el próximo disparo sería el final. Lorenzo respondió con un disparo que hizo eco en cada rincón del pueblo. El sonido fue más que un rugido. Era la voz de 20 años de odio comprimidos en un instante. El segundo disparo atravesó el aire, golpeando el suelo a centímetros de Lorenzo. El eco se extendió como trueno en el desierto. El hermano levantó la vista, su sonrisa torcida, y dijo, el destino no puede salvarte. Lorenzo, jadeante, apuntó de nuevo, sus ojos encendidos como brasas. Diego, con lágrimas, gritó, acaba con él. Lucía cerró los ojos, incapaz de soportar la visión. El tiempo se ralentizó, cada movimiento cargado de eternidad.
El sol, implacable, iluminaba la batalla como un juez cruel. Solo quedaba espacio para un último disparo. El tercer disparo fue el definitivo. El silencio se quebró con el impacto, y el hermano se tambaleó, la sorpresa en sus ojos verdes antes de caer de rodillas. Lorenzo permaneció de pie, respirando como si cada aliento fuese fuego. Diego corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Lucía lloró en silencio, entre alivio y horror. El hermano cayó al polvo, sus labios susurrando algo ininteligible antes de desplomarse. El pueblo exhaló, como si hubiera contenido el aire durante siglos. El duelo había terminado, pero la victoria sabía a hierro y ceniza. El desierto guardaba la última palabra, Ponto. El polvo aún flotaba en el aire cuando el cuerpo del hermano quedó inmóvil. Lorenzo bajó el arma lentamente, como si pesara más que el mundo entero. Diego lo abrazó con fuerza, llorando en silencio. Lucía se acercó despacio, su rostro marcado por lágrimas y alivio. El pueblo, escondido en ventanas y puertas, salió poco a poco, sus miradas mezclando respeto y miedo. Lorenzo dijo con voz grave: «No hay triunfo en la sangre, solo cicatrices». Sus palabras resonaron más que los disparos. El silencio volvió a la calle, más pesado que antes, como si el mismo desierto dictara la sentencia final. Lorenzo se inclinó sobre el cuerpo del hermano caído, buscando en sus ojos un rastro del hombre que una vez conoció. Solo encontró vacío. Sus labios susurraron: «Éramos sangre, pero el desierto nos separó». Punto. Diego observó con confusión, sin comprender del todo la herida invisible. Lucía apartó al niño, protegiendo su inocencia. Los habitantes del pueblo permanecieron a distancia, murmurando entre ellos, como si la tragedia fuera un espectáculo inevitable. El viento levantó arena cubriendo lentamente el cadáver. Era como si la tierra misma se apresurara a borrar el recuerdo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos rojos, como heridas abiertas. Lorenzo se apoyó en Diego para caminar, su cuerpo debilitado por la sangre perdida. Lucía lo sostuvo del otro lado, decidida a no dejarlo caer. El pueblo abrió paso, en silencio, observando cómo el hombre que desafiaba la muerte se alejaba con pasos tambaleantes. Un anciano susurró: «Ese hombre ya no pertenece aquí, pertenece a la leyenda». Las palabras se esparcieron como brasas en el viento. Lorenzo no respondió, solo siguió adelante, cargando el peso de un destino que no eligió. Llegaron a las afueras del pueblo, donde el desierto se extendía sin fin. Lorenzo se detuvo, mirando el horizonte con ojos cansados. Diego dijo con voz firme: «Sobrevivimos, padre». Lorenzo respondió: «Sobrevivir no es vivir, hijo, es arrastrar fantasmas». Lucía se quedó en silencio, comprendiendo la verdad amarga de sus palabras. El viento sopló con fuerza, levantando polvo que cubría sus huellas. Era como si el desierto reclamara su parte, recordando que ningún hombre escapa del todo. La esperanza se sentía lejana, como un espejismo. La noche cayó, y el pueblo quedó atrás, convertido en un susurro perdido. Lorenzo se detuvo una última vez, su silueta recortada contra la luna. Su voz, áspera, dijo: «El oeste no entierra a sus muertos, cabalga con ellos». Diego lo miró con ojos grandes, sin comprender del todo, pero grabando cada palabra. Lucía bajó la cabeza, aceptando la sentencia. El silencio fue absoluto, más pesado que una lápida. El desierto guardó la última palabra, implacable, eterno. Así terminó la historia, no con consuelo, sino con una herida que nunca cerrará.